Bueno, buenos días. Su servidor, el ingeniero Antonio Pascual. Hoy en esta mañana me da mucho gusto el poder estar aquí con ustedes y platicar un poco sobre lo que es el tema de la maestría en ingeniería petrolera. La maestría en ingeniería petrolera que aquí en la Universidad Grupo CEDIT estamos ofreciendo tiene un objetivo. Ese objetivo pues es buscar incrementar la capacidad productiva principalmente de lo que son los crudos ligeros que hay en el mar. Pero para tal efecto tenemos que aplicar una serie de tecnologías de última generación aplicadas a la perforación en aguas profundas. Para tal efecto nosotros como institución educativa tenemos una serie de profesionistas que nos hacen el favor de desarrollarnos estos manuales muy especiales, muy específicos, en el cual pues nos introducen al tema de lo que es la tecnología avanzada en la perforación en aguas profundas. Para tal efecto les voy a dar lo que es la parte del índice del tema, en el cual ustedes, si tienen el interés en ir en búsqueda de nuevas fuentes de empleo bien remuneradas, definitivamente se requiere el de preparar profesionistas con un alto contenido en el tema de lo que son las nuevas tecnologías avanzadas de última generación y principalmente aplicadas a lo que es la perforación en aguas profundas. ¿Y por qué en aguas profundas y en aguas someras? Bueno, muy sencillo, porque ahí nos vamos a encontrar con una serie de yacimientos en los cuales aún todavía no han sido explotados lo suficiente y vamos a encontrarnos con crudos ligeros muy superiores a los 30 grados API. Voy a mencionar el índice de lo que podemos ver en este curso de 40 horas. Es un curso de 40 horas que podemos tomar los fines de semana con su servidor. Y bueno, si tienen el interés, pueden ustedes llamar al 228-2802, 228-1999 con su servidor, el ingeniero Antonio Pascual. En el primer capítulo vamos a ver todo lo que es el tema de la ingeniería geotécnica. En la ingeniería geotécnica, bueno, vamos a ver lo que es el servicio de ingeniería geotécnica al servicio del petróleo, las condiciones geológicas en las aguas profundas del norte del Golfo de México. Tenemos el caso, por ejemplo, del Pozo Trión 1. Vamos a tomar como ejemplo la referencia del caso del Pozo Trión 1. Su ubicación, la geología estructural, la estratigrafía, la roca almacén, el tipo de trampas, los sellos, la roca de almacén, cuáles son las rocas generadoras, el tipo de yacimientos y las reservas. En el capítulo número 2 tocamos la evolución de la geotecnia marina, sus inicios, la historia de producciones petroleras, el campo Lakach, la evolución del diseño geotécnico, la tecnología tradicional, las plataformas apoyadas por gravedad, las plataformas gigantes y la nueva tecnología, la tecnología actual en las aguas profundas, su problemática, su perspectiva, la oceanografía y la meteorología. La oceanografía, cuál es la importancia de tener una buena oceanografía, la circulación oceánica, el oleaje, la meteorología, la medición experimental, la hidrodinámica principalmente, los sistemas flotantes con su funcionalidad, los componentes principales, el comportamiento estructural naval. En el capítulo número 3 veremos la exploración geofísica en aguas profundas, cuáles son sus antecedentes, los métodos de exploración geofísica para aguas intermedias y profundas, la exploración sísmica, la exploración sísmica en 3D, la exploración sísmica en 4D, la caracterización estática y dinámica de yacimientos, la tecnología de exploración sísmica en 3D y en 4D, los estudios de alta resolución, las tecnologías de exploración de alta resolución, el vehículo autónomo submarino, lo que es el Deep Tow contra el AUV, el modelado geológico, la geoquímica, otros métodos de exploración geofísicos, la exploración geotécnica, las etapas de un estudio geotécnico,
los equipos para muestras en sitio, los equipos para toma de muestras inalteradas. En el capítulo número 4 vamos a estar viendo lo que son los rasgos y los riesgos geológicos, sus antecedentes, los componentes de un estudio de riesgos geológicos, la exploración sísmica, los pozos de apoyo, los sensores remotos, el análisis geoquímico, la visualización, la oceanografía, la descripción de los rasgos geológicos, los pasos a desnivel y la topografía escarpada, las fallas geológicas activas, las zonas de sobrepresión, los deslizamientos, los canales enterrados o paleocanales, los hidratos de gas. Esos son muy importantes, los hidratos de gas hay que conocerlos, puesto que esto va a impedir que exista una buena producción si no los sabemos tratar. La erosión del fondo marino, los domos salinos, los montículos o los socavones, los suelos inusuales. En el capítulo número 6 es el manejo del riser de perforación. Aquí, en el manejo del riser de perforación, pues vamos a ver los antecedentes de un riser de perforación, los equipos marinos de perforación para las aguas profundas, las barcazas, las plataformas fijas, las torres flexibles, las plataformas autoelevables, lo que es el jack-up, las plataformas semisumergibles, el barco perforador, los tipos de riser, el riser de perforación, el riser de terminación e intervención, los componentes del riser de determinación e intervención, las compañías que son especialistas del riser de perforación. Ese es un punto importante, que ustedes conozcan cuáles son las compañías que son especialistas en este tipo de tecnologías, para que así, tomando este curso o esta capacitación, puedan ustedes pues meter su solicitud de empleo y tengan un currículo vitae lo suficientemente fuerte y sólido, para que así, de esa manera, esa brecha del conocimiento no lleguen en blanco y puedan ustedes pues puedan ser candidatos a que puedan ser contratados en ese tipo de barcos. Los sistemas del riser de perforación, los componentes básicos, el sistema tensionador, las juntas telescópicas, los cuerpos principales del riser, el conjunto marino inferior del riser, las juntas flexibles, las líneas de estrangular, matar y auxiliares, el equipo de flotación, las uniones del riser, todo lo que son sus accesorios, los componentes para su operación, las herramientas para correr y recuperar el riser, el running tool, el sistema para colgar el riser, los sistemas tensionadores de las líneas guía, los sistemas compensadores de movimiento, los sistemas de monitoreo, las condiciones para el manejo del riser, lo que es la fatiga, todo el concepto de lo que es la fatiga, las fases de la fatiga, las curvas SN, el daño acumulado, las técnicas de fatiga, la fatiga del riser, los parámetros metociánicos, el tirante de agua, el oleaje, el viento, la corriente, la instalación y la desconexión, la secuencia de instalación del conductor, las tuberías de revestimiento superficiales, el cabezal, el bob, el LMRP y su riser, la preparación del riser, la corrida del riser, la suspensión de la perforación por problemas con el riser, la desconexión del riser, la temporada de perforación, cuándo se debe de perforar, no se debe de estar perforando durante todo el año, por esto que vamos a tener ciclones, cuáles son las temporadas en las cuales vamos a tener posibilidades de perforar y hay que aprovecharlas, la operación, los métodos de operación, los criterios de operación, la flotación, el fluido de perforación, la curvatura, el colapso, las líneas de estrangular, matar y auxiliares, el peso aparente del LMRP, la carga en el conductor, el mantenimiento, los requisitos de inspección, la inspección en campo, después de recuperar el riser, ¿qué se hace? El transporte y el almacenamiento, los componentes para ser examinados, las consideraciones generales, la solución de fallas en el manejo del riser, el monitoreo, la vibración del riser, la tensión del riser, el ángulo del riser, la junta telescópica y los tensionadores, la simulación a bordo,
la predicción BIP, la respuesta del cabezal y el conductor, la optimización del posicionamiento del equipo, el pronóstico del ambiente, la respuesta del riser y su análisis, el drift off y el drive off, el punto débil, el anti-recoil, el colgamiento, la vida de fatiga, el análisis global del riser, los criterios para el manejo del riser, las recomendaciones para el buen manejo del riser, las recomendaciones de operación. En el capítulo número 7 vemos avances tecnológicos de última generación, como son el sistema de integración hiperestático, el clip riser, la composición híbrida en las líneas de estrangular, matar y auxiliares, los carenados, las ventajas de los carenados, las operaciones wireline realizadas en aguas profundas. En el capítulo número 8 tenemos la selección del cemento, de los cementos, el cemento, el tipo de cemento que vamos a utilizar, la cementación, los procesos de cementación, las propiedades mecánicas, el módulo de Young, las pruebas realizadas a los cementos petroleros, las pruebas y equipos utilizadas, las pruebas de relojía, las pruebas de tiempo de bombeo, las pruebas de fuerzas compresivas, las pruebas de agua libre, las pruebas de pérdida de fluidos por filtrado, la cementación en la HPHT, el proceso de diseño de los sistemas de cemento HPHT, los efectos de presión y temperatura en el cemento, los registros, el CDL y el BDL. Estos dos tipos de registros nos van a dar pues las garantías de que lo que vayamos a cementar no haya fisuras, no haya grietas y tengamos un pozo lo suficientemente seguro para las presiones que vamos a tener en el interior de estos pozos que se van a hacer en aguas someras o en aguas profundas. La selección de componentes críticos y productos, los retos principales en las operaciones de cementación. Y tenemos el capítulo número 9. No se me desesperen, es algo largo el curso, pero es algo estimulador, puesto que vamos a poder conocer tecnologías avanzadas en aguas profundas, donde pues no existen muchas escuelas. No hay escuelas donde les podamos dar ese tipo de capacitaciones y donde Grupo CEDIF se ha ido especializando en este tipo de tecnologías. Vamos a ver el capítulo número 9, que es el sistema flotante de producción, almacenamiento y descarga, el FPSO, para el manejo de los hidrocarburos en aguas profundas. El FPSO como una alternativa de los sistemas convencionales. ¿Cuál va a ser la definición y los componentes de un FPSO? Es un sistema de flotante de producción, almacenamiento y descarga. Esas son las siglas de FPSO. El significado de las siglas que conforman el nombre de este sistema detallan las diferentes funciones que cumple el FPSO, los componentes estructurales de un FPSO, la planta de proceso, la torreta, el casco, los sistemas de amarre, la cimentación, los risers, el módulo habitacional, el helipuerto, la torre del quemador, el flare, la conversión a FPSO, la terminología marítima, los sistemas submarinos de producción en los FPSO, la arquitectura del campo, los sistemas de distribución, la estructura submarina y equipo, ventajas y desventajas de los FPSO, la demanda de los FPSO en la actualidad, la estrategia para la implementación de nuevas tecnologías, la perspectiva de la aplicación del FPSO en México, el FPSO y la tecnología WSTSB, las estrategias de explotación de aguas profundas en México, las perspectivas de proyectos integrales en aguas profundas mexicanas, las acciones de la industria mexicana, la formación de los recursos humanos, el desarrollo de proveedores nacionales, la investigación y el desarrollo tecnológico, las redes de cooperación, el estado de la ingeniería nacional, de las SF, la prospectiva a mediano y largo plazo, los sistemas submarinos. Conclusiones y la bibliografía. Si se fijan, son 9 subtemas en los cuales perfectamente bien este manualito. Aproximadamente tenemos 200 hojas, 208 hojas, las podemos ver y conocer a través de un curso que se puede dar los sábados. Y bueno, si ustedes están interesados en tomar este curso
a través de internet, pues con mucho gusto también se les puede cotizar el que podamos nosotros tomar este tipo de cursos ya muy especializados, para que así de esa manera se vayan familiarizando en todo lo que son los términos de las tecnologías de última generación aplicadas en la perforación de aguas profundas. Y cuando hablamos de las tecnologías de perforación de aguas profundas, no tan solo se circunscribe a lo que es el Golfo de México. Podemos hablar de muchos otros países en donde se está ocupando ese tipo de tecnologías, y bueno, las posibilidades de que ustedes puedan ser contratados después de estudiar una carrera como es la carrera de Ingeniería Petrolera y Energías Alternas, puedan estudiar su maestría en Ingeniería Petrolera y puedan estudiar ese tipo de especialidades que les van a dar un valor agregado en su currículo vitae. Quiero ser corto, los quiero invitar a que vengan aquí a la Universidad Grupo Sedil o se comuniquen al teléfono, a la ALADA, es 833-228-2802 o al 833-228-1999 con su servidor, el ingeniero Antonio Pascual García, y con mucho gusto les podemos proporcionar más información sobre este tipo de cursos muy especializados que les van a dar a ustedes esa oportunidad para que puedan ser contratados en estas grandes compañías que todos los días nos están requiriendo personal calificado. Hoy por hoy, que tengan buen día, son mis mejores deseos. Esto es Universidad Grupo Sedil. Saludos.